Hola mis amores, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Jenny de Tips Maquíllate y el día de hoy vengo con un video diferente. Un video diferente porque les traigo un story time de situaciones que pasaron en mi vida en estos últimos días, razón de mi ausencia en las redes sociales, que muchos de ustedes preguntaron: Jenny, ¿qué pasó? Jenny, ¿estás bien? Jenny, ¿qué tienes? Y yo quiero compartirles qué pasó y hablarles un poquito desde mi experiencia para, si es posible, ayudar aunque sea a una experiencia siendo un positivo de COVID-19. Pero la razón principal por la que hice este video, además de obviamente ser positivo a COVID, contarles mi experiencia, fue que no solamente tuve COVID. Yo sufro de ansiedad desde hace un cierto tiempo, creo que es la primera vez que lo comento por acá, y tuve mi primer ataque de pánico con COVID, o sea, teniendo COVID. Una mezcla muy tóxica y creo que podría ser común, pero que nadie habla. Y por eso me motivé a contarles todo lo que me contagié y todo eso. La verdad, creo que es algo difícil de saber. Nunca sabemos cómo nos contagiamos y es algo súper como complicado este virus, porque obviamente no sabes cuándo te contagias, no sabes hace cuánto te contagiaste y casi nunca sabes cómo te contagiaste. Pues, por ejemplo, en mi caso, sé cuándo estuve expuesta, pero no sé en qué momento me contagié. Bueno, todo comenzó porque mi amiga con la que iba al gym me comentó que se había hecho la prueba porque estuvo expuesta, se sentía mal y creía que tenía COVID. Esta amiga había estado yendo al gym conmigo todos estos días y obviamente al yo enterarme que estuve con ella toda la semana anterior y que ella podría tener coronavirus, ese mismo día que me enteré, que fue un lunes, yo me aislé. Cabe destacar que yo no sé cómo obtuve el coronavirus, o sea, yo no sé cómo me contagié porque ella y yo estábamos yendo al gym juntas, salimos a hacer unas compras unos días antes de todo esto, entonces prácticamente no se sabe si pues ella se contagió primero y me contagió, o las dos nos contagiamos en el gym, o las dos nos contagiamos en las compras, o cada quien se contagió por un lado y casualidad nos dio al mismo tiempo. O sea, es súper difícil de entender cómo nos contagiamos. Lo más probable es que nos hayamos contagiado juntas, bueno, es lo que yo creo, y pues sí. Ella se hizo la prueba mucho antes que yo, igual los resultados están tardando muchísimo tiempo, pero quiero decir esto y creo que es muy importante. En todos estos meses de pandemia yo entendí algo y se los voy a aconsejar a ustedes. Cualquier resfriado, malestar general, gripe o dolor de cabeza en estos momentos es coronavirus, hasta que se confirme lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? No digas que Jenny eres una ave mala buena, no. Simplemente que si usted tiene alguno de estos síntomas, lo más recomendable es que usted se aísle hasta que no tenga un resultado negativo. Bueno, retomando todo esto, mi amiga comenzó a sentirse mal antes que yo y ella me llama el día lunes para decirme: mira Jenny, creo que puedo ser positivo a coronavirus. Ella me llama, yo me aíslo automáticamente. Yo ya tenía días con dolor de cabeza, malestar, pero como sé que nos pasa a todos, nadie quiere asumir que tiene coronavirus. Y es muy difícil para nosotros entender que esto es más normal de lo que uno cree y que a cualquiera le puede pasar. Porque todos decimos: a mí no me va a pasar, a mí no me va a dar. Y está muy bien ser positivo, pero hay una realidad externa que tenemos que saber. Yo obviamente al principio jamás pensé que había estado expuesta. Yo solamente salía al gym con mi amiga, más nada, mi familia. Sin embargo, no estaba pues, y no era imposible pues que me contagiara. Entonces yo ya me había sentido mal. Cuando ella me llama yo digo: no puede ser. Bueno, dije, yo estaba cerca a mis días de periodo y atribuía todo esto a que me iba a venir el periodo, porque siempre me da mucho dolor de cabeza, dolor corporal, y yo decía: no, es que me va a venir el periodo. Todos, creo que todas las personas que he conocido con COVID siempre asumen que tienen una gripecita, que se mojaron en la lluvia, que les va a venir el periodo, que durmieron mal y que por eso tienen estos síntomas. El coronavirus ataca como poquito a poquito, o sea, tú vas como que te vas sintiendo mal, cada día te sientes un poquito más mal, o por lo menos los casos que yo he escuchado. Sé que todos somos diferentes y algo que tiene este virus es que cada cuerpo y cada sistema inmunológico lo recibe de una forma muy diferente. Yo agarré, me puse mi mascarilla dentro de mi casita con mi familia, me alejé de ellos y me encerré en mi cuarto. Todos me llamaron loca, que estaba exagerando, que era una dramática, que yo no tenía nada, y yo les dije: ok, puede ser que yo no tenga nada, pero puede ser que sí, entonces vamos a ver qué pasa. Ese mismo día, no sé si fueron los nervios o qué pasó, yo me comencé a sentir muy mal. Tenía muchísimo dolor de cabeza, yo todavía pensando que podía ser el periodo, pero ya como en aislamiento para evitar cualquier daño.
comencé a tener muchísimo dolor de cabeza y a la noche comencé a tener mucho escalofrío en el cuerpo. O sea, era como de repente se me erizaba la piel cada cierto tiempo. Mucho dolor de cabeza, se me comenzó a erizar la piel y me comenzaron a doler las piernas, los brazos, las articulaciones, músculos muy fuertemente. De hecho recuerdo que, bueno, me tocó cocinar y todo eso, pero con mi mascarilla, con mi protocolo, estaba casi que sola en la casa y cuando llegaron todos les dije, mira, yo me voy a acostar porque me siento muy mal. Me tomé un acetaminofén y me acosté. Me sentía súper mal, o sea, me sentía como en una situación súper, no sé, irreal. El malestar era como muy raro, era algo que yo nunca había sentido. Fue el segundo día, yo todavía estaba en mi cuartico, yo comencé el seguimiento, escuchando qué exagerada eres, estás dramatizando, tú no tienes nada, pero yo, firme a mi decisión, seguía con el dolor de cabeza. Ese día pues tuve mi periodo y yo dije, ah mira, sí era mi periodo, pero el dolor de cabeza persistía y era un dolor de cabeza muy particular que en mi persona nunca me había dado. ¿Cómo era el dolor de cabeza? Quiero aclarar antes de decirle todo lo que yo tuve que yo no soy médico, no soy psicólogo y no tengo nada que ver con medicina, simplemente les estoy contando cómo me pasó a mí, qué sentí yo, cómo yo lo puedo describir, ¿ok? Entonces mi dolor de cabeza era un dolor de cabeza que partía desde las fosas nasales, centro de la frente, cejas y ojos. O sea, era un dolor aquí bien cerradito y era un dolor muy fuerte, era un dolor que me costaba tener los ojos abiertos y me costaba mover la cabeza porque sentía que no tenía el control. De hecho, o sea, como que si movía muy bruscamente el rostro, sentía mucha pesadez. Y yo dije, este dolor de cabeza nunca lo había tenido. Y o sea, tengo ya mucho tiempo con dolor de cabeza y cada día es más frecuente y dura más tiempo. Ahí yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí tengo el coronavirus. Sin embargo, pues estaba, entre comillas, pues no tenía fiebre. Y todos me decían, es que tú no tienes fiebre, no tienes coronavirus. Y sí, señores, hay muchos casos de coronavirus que no tienen fiebre. Aunque es uno de los síntomas principales. Por ejemplo, en mi caso, nunca tuve fiebre. En el caso de mi amiga, creo que una sola vez le dio fiebre y muy moderada. Entonces, no todos los casos de COVID tienen los mismos síntomas y no todos los casos de COVID tienen fiebre. El miércoles yo estaba bien. Ya el dolor de cabeza había bajado. Tenía como malestar en la garganta. Casi no tenía... O sea, tenía como malestar, pero era algo muy leve. Yo dije, ay, mira, ya estoy bien. El día jueves conseguí para hacerme la cita. Hicimos una cola bastante larga, como de 1h30, 2 horas. Si puedo les adjunto una foto. Y fuimos a hacernos la prueba mi esposo y yo, porque bueno, obviamente al ser mi esposo estaba expuesto. Sin embargo, yo apenas me sentí mal, me aislé. Fuimos a hacernos las pruebas. Aquí las pruebas ahora te las haces tú misma. O sea, ellos te pasan tu recolector, tú te haces tu prueba con el hisopo en las fosas nasales, lo devuelves y se los entregas a ellos de lejito como con un sostenedor, que lo tome y lo mete en una cavita para llevárselo al laboratorio. Entonces, ese mismo día yo me sentía muy mal. Me levanté temprano para hacernos la prueba y tenía mucho malestar, me sentía débil, tenía dolor de cabeza, dolor muscular, como gripe, me sentía sin fuerzas y volvió otra vez un poquito el escalofrío. Me levanté con muchísimo frío y realmente no lo estaba. Entonces, yo ya a ese punto yo ya sabía que tenía el coronavirus, pero me fui a hacer la prueba para demostrarle a los que estaban a mi alrededor que sí era positivo a COVID. Anoche me di cuenta que había perdido un poco el gusto, pero yo dije, ay no, estoy exagerando, o sea, ya estoy dramatizando todos los síntomas, pero sí sentí que mis sabores como que ya no estaban tan fuertes. El día viernes perdí totalmente el gusto y el olfato. Bueno, el olfato más que el gusto podía identificar si era salado y dulce, pero no sabía qué tipo de dulce era o qué tipo de salado era. El olfato totalmente, o sea, yo agarré, metí mi cabeza en una olla hirviendo con eucalipto y yo no sentía absolutamente nada. Es una sensación súper extraña porque nunca en mi vida había pasado por esto y ya obviamente ya cuando dije, mira, perdí el gusto y el olfato, ya me creyeron que tenía coronavirus. Seguía igualmente aislada en mi cuarto con mi mascarilla, lavándome las manos, usando antibacterial, tratando de no tocar nada, me traían todo al cuarto y... gracias a Dios en mi casa, hasta el sol de hoy nadie presenta síntomas, todos están muy bien. Creo que hice muy bien al aislarme tempranamente. Y bueno, básicamente esos fueron mis síntomas. Dolor de cabeza, dolor muscular, un poco de escalofrío, malestar general y pérdida de gusto y el olfato. Tos muy poca, fiebre nunca. Tuve también
cansancio, como fatiga. Tuve un solo día de diarrea, no tuve náuseas ni vómitos, tuve un poquito de malestar estomacal, pero de verdad que nada del otro mundo. Algo particular del coronavirus, o por lo menos en mi caso, fue que mis síntomas eran muy variantes y que subían y bajaban. Era como de repente estaba muy bien y de repente estaba muy mal y de repente estaba normal, y así era como una montaña rusa. O sea, había días en que podía estar muy bien, había días en los que estaba mal. El dolor de cabeza fue constante los primeros días, después desapareció y los últimos días volvió. Ya no era la misma consistencia. Otro síntoma que creo que es importante y que no he escuchado a nadie decir es el ardor en las fosas nasales. Yo no tuve mucho malestar de garganta, la verdad, pero en esta parte yo sentía como si yo hubiese olido, no sé si esto sea muy venezolano, pero como si yo hubiese aspirado jabón en polvo o una sustancia, un jabón o algo muy fuerte. ¿Saben ese ardor que uno le da acá? Como si hubiese aspirado mucha pimienta, no sé, era un ardor que nunca en mi vida yo había sentido y muy molesto. Y ese síntoma persistió muchos días, muchos días. Igual, iba y venía, pero persistía muchos días. Y los primeros 2 días estuvo conectado con el dolor de cabeza. Horrible. Ese fue para mí uno de los peores síntomas, además de la pérdida de gusto y olfato, que aunque no duele, pues es muy incómodo, muy incómodo. A la fecha que yo estoy grabando este video, ya yo estoy 100% recuperada, ya yo cumplí mi cuarentena, ya yo no tengo síntomas y ya yo me siento bien, gracias a Dios. Pero el fin de semana pasado, el miércoles y viernes, en la semana pasada, yo comencé a sentirme mal otra vez. Pero como les digo, eran síntomas leves. Yo sentía que ya el coronavirus lo estaba superando. Igual siempre estuve muy precavida con todo. Ya les voy a decir más adelante qué hice para recuperarme. Pero como en la segunda semana, yo comencé a sentir ataques de ansiedad. Yo, como les dije anteriormente al inicio del video, sufro de ansiedad. Pero hasta ese punto yo sentí que podía controlar. Yo identificaba cuando tenía un ataque de ansiedad y trataba de no darle importancia, y yo siempre buscaba la forma de sobresalir. Mis ataques de ansiedad usualmente son variantes, pero casi siempre me dan en la noche cuando estoy dormida, y me da mucha taquicardia, mucha presión en el pecho, se me ponen a temblar las manos, el cuerpo, las piernas, y una sensación obviamente de miedo y como de no poder respirar. Tuve miércoles y jueves de la segunda semana con estos síntomas en la noche. Yo obviamente, como dormía sola, estaba aislada, casi siempre estaba sola, pues obviamente mi cabeza comenzó a maquinar y yo decía, Dios mío, ¿y si esto no es un ataque de ansiedad? Y es que el COVID está atacando mis pulmones y no puedo respirar de verdad. O sea, la ansiedad obviamente de estar enferma de COVID me atacó muy fuerte, porque a pesar de que yo estaba bien, mi cabeza me estaba jugando sucio y tenía miedo, porque todos tenemos miedo, porque es muy diferente cuando te dicen, mira, fulanito de tal tiene COVID, a cuando te dicen, mira, eres positivo para COVID. Cabe destacar que los resultados de la prueba me los dieron 8 días después. 8 días después tuve el positivo, pero yo realmente ni lo esperaba porque sabía que lo tenía. Y bueno, comencé con estos ataques de ansiedad 2 días seguidos en la noche al mismo tiempo, y le decía a mi familia, mira, me siento mal, creo que, no sé, me estoy sintiendo peor y todo. El día viernes tuve mi primer ataque de pánico, un ataque de pánico que nunca había vivido. Me sentí muy mal y tenía mucho miedo. Obviamente había tenido como momentos fuertes con el COVID, saben, todo lo que está ocurriendo, el estar aislado, la pandemia y cosas que hemos sumado por mucho tiempo. Además de sufrir de ansiedad, se me sumó la ansiedad más el COVID, y obviamente me comencé a sentir mal, pero ya no era el coronavirus, era la ansiedad, era mi cabeza que me estaba jugando mal. El día viernes, como ya lo mencioné, yo me levanté obviamente cansada porque no estaba durmiendo, porque me costaba mucho conciliar el sueño, tenía insomnio, y lo poco que dormía me levantaba era como un ataque de ansiedad. Y el día viernes empecé a sentir mucho miedo, pero mucho miedo. Estaba en el baño y tuve que salir porque sentía que no estaba pudiendo respirar. No podía respirar, me dio taquicardia, o sea, comencé a temblar. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, me dio dolor de cabeza, dolor de estómago, y comencé a preocuparme de más, a tener este ataque de pánico. Sentía que realmente iba a morir, me faltaba el oxígeno, no podía respirar,
Y mientras yo lloraba del miedo porque estaba sola, no sabía qué hacer, llamé a mi esposo y mi esposo ya venía en camino a auxiliarme, pero estaba lejos. Todos los demás no estaban en casa. Y realmente tuve mucho miedo. Y mi esposo llamó al doctor de cabecera y él le dijo que por tener COVID tenía que irme de emergencia al hospital porque podía ser un problema respiratorio, una neumonía, un ataque respiratorio. Cuando mi esposo me dice tenemos que ir al hospital, yo obviamente me sentí horrible, tenía muchísimo miedo. Yo juraba que me estaba muriendo y juraba que me iban a hospitalizar y que iba a estar en aislamiento. Y quizás sea exagerado para ustedes, pero para una persona que sufre de ansiedad o que está teniendo un ataque de pánico, que fue mi primer ataque de pánico, nunca lo había sentido antes, es una situación horrible. Y no quería llorar, pero perdónenme, de verdad. Es difícil para mí recordarlo porque realmente sentí que la vida se me estaba yendo. Sentía como se me dormían las manos, los brazos, las piernas, no tenía fuerza. En ese momento llamé a mi mejor amiga que vive en Chile y le estaba contando. Ella trataba de calmarme, pero yo me sentía tan mal que no pensaba y entonces me desesperaba, y mientras más lloraba, menos respiraba. Y mientras más tiempo pasaba, más sentía que mi aire disminuía. En ese momento llamé a mi esposo, llamé a mi mejor amiga y llamé a una amiga que vive acá en el mismo complex, que es la que dio positivo conmigo a coronavirus, que creemos que nos contagiamos juntas. Como ella tenía COVID, pues yo dije, bueno, ¿a quién más puedo llamar? Porque tampoco es que teniendo COVID puedes buscar ayuda de cualquier lado. Entonces la llamé a ella, que vive aquí mismo, y ella llegó de inmediato. Ella trató de tranquilizarme. Yo como que me tranquilizaba, pero volvía. Y yo le decía a ella que me estaba muriendo, que me sentía muy mal. Y me dice, si quieres vamos al hospital, a la clínica. Yo, obviamente del miedo, de verdad tenía miedo. Yo no quería ir a la emergencia. Yo creo que decirme tienes que ir a la emergencia me puso más nerviosa. Y me puso peor. En fin, hubo un momento en el que yo sentía que ya no podía respirar nada. Y le dije, ¿sabes qué? Vámonos al hospital. Me cambié, bueno, me puse unos zapatos y me fui con ella. Llegamos a la clínica donde ella trabajaba y pues como me vieron tan mal no me quisieron atender, sino que me fuera al hospital porque tenían más equipos, más seguridad, no sé, era mejor atenderme allá que en una clínica pequeña. Estando allá llegó mi esposo a la clínica donde estaba y de ahí pues nos fuimos los tres al hospital. Cuando llegué al hospital obviamente yo me fui con mi mascarilla y mis guantes, y obviamente tienen como una carpita de plástico afuera donde te reciben, te miden la temperatura, te mandan a cambiarte todo lo que trajiste desechable y te vuelven a poner unos nuevos y te sientan en una silla a medir la oxigenación y las pulsaciones y todo eso. Estando ahí, la señora me dice que mis pulsaciones estaban bien, que mi oxigenación estaba 100%, o sea, yo no es que no podía respirar, sí podía respirar, pero según yo, no podía. Y bueno, me pasaron en una silla de ruedas como a una sala de espera, o sea, era ahí mismo en la puerta. Cuando yo veo que me meten ahí, que mi esposo y mi amiga se quedan afuera, el ataque de pánico fue horrible. Esto pasó en poquitos minutos, la verdad, pero para mí fue un día, o sea, fue muy largo. Estando ahí me recibe una persona de habla hispana y me dice que tranquila, que voy a estar bien, que mi oxigenación está bien, que me concentro en respirar. Y yo le decía que me iba a morir y lloraba y lloraba y lloraba. Y ella me decía, ¿tú crees que todos los que tienen muchísima gente esperando? Y en ese punto yo me comencé a calmar, el ataque de pánico comenzó a disminuir y yo sabía que podía estar teniendo un ataque de pánico, pero obviamente al tener COVID era como que, ¿y si no? ¿Y si es esto? Bueno, en ese momento me comencé a calmar y comencé a respirar, a tranquilizarme. Quiero decirles que estuve en emergencia más de 4 horas esperando porque me atendieran. O sea, realmente si no hubiese podido respirar me hubiese muerto ahí. No es cierto, pero entiendo que estaban atendiendo, y es lo justo, a las personas que estaban realmente mal. O sea, como mi oxigenación estaba bien, yo podía esperar, pero había gente que metía en emergencia, había muchísimos casos de coronavirus, había mucha gente que realmente se veía que estaba más mal que yo. Yo a ese punto ya yo estaba tranquila, me atendieron como después de 4 horas y me hicieron otra vez como llenar los datos y todo eso. Después me pasaron a un cuarto, me vino a ver la doctora, mi oxigenación seguía bien, entonces me mandaron a hacer una placa o una radiografía para asegurar que mis pulmones estuvieran 100% funcionando y que no hubiese neumonía.
Gracias a Dios salió bien, mis pulmones estaban perfectos y la doctora me dijo que sí, que había tenido un ataque de pánico, un ataque de ansiedad por tener COVID y que era más común de lo que pasaba. Me dice que los síntomas, que esos síntomas que tuve, o sea, hay pacientes de COVID que los tienen, pero hay otros que los tienen es por ataque de ansiedad o ataque de pánico. Que me calmara, que todo iba a estar bien, que me iban a dar de alta, ya en este momento yo estaba mucho más tranquila y que si obviamente si yo llegaba a hablar, o sea, si yo no podía hablar una frase completa sin ahogarme, yo estaba bien. O sea, que en el momento en el que tú hablas y no puedes terminar una palabra porque te ahogas, ahí es que realmente no puedes respirar. Que me calmara, que podían recetarme un inhalador, pero que ella creía que no me hacía falta. Y que básicamente yo había sobrevivido al COVID, sí, me dijo sobrevivido, fue una palabra muy fuerte, pero sí, que había sobrevivido al COVID. Ya en ese momento, cuando yo estaba en hospitalización, tenía 11 días de haber contraído el COVID o del primer síntoma. Me dice, ya el día 10 de COVID es el día más fuerte. Sin embargo, tú ya a este punto prácticamente lo superaste. Lo que es que terminar su cuarentena, seguirte cuidando, pero ya a este punto tú estás bien. Tus pulmones están perfectos, es decir, no tuviste ninguna complicación con COVID. Pero fue muy fuerte y quiero decirles a ustedes que van a estar bien como yo lo estuve, que no están solos, que esto es más común de lo que crean, que no tengan miedo de hablar, que no tengan pena de hablar. Yo en mi caso creo que hice lo correcto. Yo no quería ir a emergencia, pero tuve que ir y creo que fue lo correcto y creo que es la recomendación más honesta que les puedo dar. Al tener COVID no sabes si puedes estar teniendo realmente un problema respiratorio, entonces es preferible ir a la emergencia y que ellos descarten que tú tienes problema respiratorio o que tus pulmones están mal, que asumir que estás teniendo un ataque de pánico y que realmente puedes estar mal. ¿Sí me explico? O sea, creo que lo más responsable cuando tienes COVID, aunque sepas que sufres de ansiedad, es que te calmes, lo más importante, que trates de respirar y que si están tus posibilidades corras a un médico, porque ellos son los que van a determinar si realmente necesitas estar hospitalizada o no. Es un momento demasiado difícil de decidir porque tú no sabes qué hacer, porque no tienes la certeza de si realmente es un ataque de pánico, realmente o un ataque respiratorio. En mi caso, nunca en mi vida había sufrido un ataque de pánico o así tan severo. Yo nunca me había sentido tan mal o con tanto miedo de morir. De verdad fue COVID y sufres de ansiedad o hayas tenido un ataque de pánico, quiero decirte que no estás solo y que podemos salir de esto, que debemos salir de esto y que tenemos que concentrarnos en buscar fuera de nosotros las bellezas que nos rodean y esas cosas que nos motivan. En mi caso, pues mi cuenta de Instagram, mi cuenta de YouTube, mi canal de YouTube, mi trabajo, el maquillaje es todo para mí. Entonces siempre busco resguardarme en esas cosas que me hacen bien y alejarme de lo que no. En cuanto a cómo superé el COVID, yo realmente casi no tomé medicinas. Lo único que tomé fue acetaminofén y un jarabe para la tos a base de acetaminofén cuando tenía mucho dolor de cabeza o mucho malestar general. No me lo tomaba todos los días ni a cada rato. Mucho té y mucha hidratación. Yo tomaba té, por lo menos 5 o 6 tés calientes al día, de canela, de jengibre, de limón, de eucalipto, de manzanilla. Hice infusiones de vapor con eucalipto y con Big Vaporú. Tomé mucha agua, tomaba mucha agua, o sea, me tomaba un té, tomaba agua, tomaba un té, tomaba agua y así estaba todo el día. Traté de comer muy sano, mucha vitamina, tomaba vitamina C, vitamina D y bueno, en realidad uno que tiene es un multivitamínico. Y bueno, gracias a Dios lo superé. Estoy aquí contándoles mi experiencia para nutrirlos, para decirles que no sientan miedo, que todos vamos a pasar en algún momento por una situación difícil y que podemos superarla, que no hay nada que dure toda la vida. Todo es temporal, los problemas por pequeños o grandes que sean, entonces ánimo, vamos a apoyarnos unos a otros. Vamos a ser seres humanos buenos porque no sabemos qué está viviendo la otra persona. Yo siempre he dicho que uno debe ser un buen ser humano porque todos estamos luchando con nuestros demonios internos. Entonces nada, quería contarles mi experiencia, justificar mi ausencia, acercarlos un poquito más a este lado de mi intimidad y que entendieran un poquito más mi situación y creo que más que todo darles ánimos, contarles pues que no son los únicos que pasan por esto y hacerlos sentir mejor.
No tengan miedo si tienen COVID, no tienen miedo si tienen ansiedad, vamos a salir de esto. Traten de buscar ayuda siempre, no se queden solos con esto. Si creen que estuvieron expuestos a COVID, por favor, aíslense, por favor, háganlo. No todos tenemos la misma suerte de como yo, tener síntomas leves, o no todos tenemos la suerte de estar jóvenes y no tener el sistema inmunológico comprometido, que son las personas de alto riesgo. Entonces cuidémonos a los que nos rodean. Todos somos positivos, todos somos un posible caso de COVID positivo. Entonces, si es posible, no salgan, cuídense, cuiden su cuerpo, igual tomen agua, té, vitaminas aunque no estén enfermos, no se expongan si no es necesario, cuiden a sus adultos, a sus papás, abuelos, familiares, incluso amigos, porque nadie quiere contagiarse de COVID, pero esto es una realidad. Y aunque suene muy poco alentador, es muy posible que todos en algún momento nos contagiemos. Entonces hay que estar preparados psicológicamente y tratar de evitarlo si se puede, pero salir de esto. Entonces, nada, espero este video les sirva muchísimo, les ayude a entender, agradecerles por ver hasta el final y asegurarme de repetir esto, de que por favor no se queden con lo que yo les estoy contando. Si creen que necesitan ayuda de un médico o de alguien, por favor vayan al doctor, llamen a su médico primario, llamen a su familia, no se queden solos. También consulten con su psicólogo si han tenido alguno de estos síntomas antes, y que obviamente no se queden con lo que yo les digo. Yo no soy ni médico ni psicólogo y esto es solamente mi experiencia personal. Los síntomas del coronavirus, los síntomas de la ansiedad o de los ataques de pánico son muy variantes y nos pueden dar de diferentes formas. Entonces, no te quedes con esto, siempre busca ayuda de un profesional. Lamento si repetí mucho algunas cosas acá, pero realmente quería contarles mi experiencia completa, no quedarme con nada y hacerlo de la forma más natural posible. Ahora sí me despido y les envío un gran beso.